Hola Federico, ¿qué tal? Oye, tú te mudaste a Noruega, entonces tú tienes ya cierta experiencia en migración y adaptación. En tus años de estar aquí, ¿cuál es tu perspectiva de la migración e integración en Noruega? Bueno, primero que nada, yo me mudé a Noruega por cuestión de estudios. Me mudé en el 2009 y me mudé para estudiar una maestría en tecnología de aguas profundas en la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Noruega, en Trondheim. Y de hecho también casualmente, o sea, me mudé con trabajo, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ya llevo aquí, como bien dice, llevo un rato, llevo exactamente 14 años. Este año cumplo los 14 años. Y bueno, la migración y la integración es un tema muy interesante, es un tema muy extenso y muy complicado también. Lo interesante de la migración es casualmente la integración. Y aquí la verdad es que, digamos que yo cuando llegué a Noruega en el 2009, llegué con una mentalidad que yo diría era una mentalidad bastante inocente, porque pues ya sabes, ¿no? Llegué creyendo que sin importar tu país de origen, ¿no? Que todos los países podíamos ser amigos y que no había fronteras, que el mundo era mucho más internacional, globalizado, ¿no? Entonces ahora después de 14 años, la realidad es que no, o sea, bueno, mi conclusión es que la realidad no es así, es mucho más compleja. Y no solamente es mucho más compleja, difícilmente será un mundo donde todos seremos amigos mientras no sea un mundo homogeneizado. Y la verdad es que la migración trae muchos problemas, tanto para el que emigra, en este caso nosotros, o bueno, yo para hablar personalmente de mi caso. Entonces ahora después de 14 años es como, no, o sea, estaba muy, muy, muy equivocado. El tema es mucho más complicado que eso. Y precisamente porque entre más diferente seas al país receptor, más trabajo te va a costar integrarte. Por eso insisto yo que la migración trae muchos problemas. Sí es cierto, o sea, sí es cierto lo que dicen y lo que demuestra la información, ¿no? Los estudios, que la migración altamente calificada trae beneficios económicos. O sea, por supuesto que sí, o sea, no estoy diciendo que la migración son puros problemas. La migración trae beneficios económicos, pero, o sea, también trae muchos problemas. Y los problemas que trae no son sociales, políticos y hasta a veces de infraestructura que afectan el ámbito económico también. Y eso es algo de lo que se habla poco. Si hablo un poco del caso noruego, me gustaría, por ejemplo, nombrar a Kåre Willoch, que fue un político muy famoso que falleció ya, si mal no recuerdo, el año pasado. Fue un político del Partido Liberal Conservador y fue primer ministro de Noruega, si no me equivoco, a principios de 2000. Él fue uno de los primeros en sugerir abiertamente que Noruega considerara un índice de absorción como parte de sus políticas migratorias. Mm. ¿Qué es un índice de absorción? Pues bueno, es un indicador que te dice la capacidad de absorción que tiene un país o una sociedad para absorber o integrar a migrantes que reciben. Y para poner las cosas en contexto, para que quienes nos escuchan entiendan un poco más a qué me refiero de esto de capacidad de absorción, integración, por qué es más difícil, qué quiere decir eso. Eh, Vamos a verlo desde el punto de vista de México, ¿no? ¿Qué es más fácil para México? ¿Integrar o absorber a 100,000 migrantes españoles o a 100,000 migrantes chinos? ¿No? Para acabar pronto, ¿quién tiene mayores posibilidades de adaptarse rápidamente a la vida en México? ¿No? ¿Quién está culturalmente más cerca de México? Entonces, si México de repente recibe un flujo migratorio muy extenso, pues se tiene que cuestionar si tiene la capacidad y los recursos para absorber a los migrantes que llegan al país y para proporcionar los servicios y las facilidades para que triunfen en México, ¿no? Entonces, esto nos regresa al tema de la capacidad de absorción, porque nuevamente hay que considerar que, regresando al ejemplo que mencioné de los 100,000 chinos y los 100,000 españoles, digamos que al recibir 100,000 migrantes chinos, esto requeriría tener que proveerles de cursos, ¿no? Gratis de español, porque en China simplemente no se habla el español. Mientras que los migrantes españoles, pues este gasto ya te la ahorras, ¿no? El migrante español ya trae el castellano como su idioma, si no oficial, sino como su idioma principal, ¿no?
Entonces, esto también lo tienes que considerar, o cualquier país lo tiene que considerar, una nación lo tiene que considerar como parte de su gasto de política de integración. Y a eso me refiero de la capacidad de absorción. No es solamente que sean de cierto perfil cultural, religioso, lo que tú quieras, como lo quieras discutir, sino también, ¿no? O sea, el lenguaje es una manera, el lenguaje es la herramienta principal para integrarte a una nueva sociedad, ¿no? ¿A qué individuos yo como Estado les tengo que proporcionar esa herramienta que no traen ya consigo, mientras con quién ya me la puedo ahorrar? Ese es parte de un proceso de integración. Entonces, de aquí también vienen otras cuestiones, porque si tú no los logras absorber, pues te tienes que cuestionar qué va a pasar con estas personas, qué va a pasar con estos individuos, ¿no? Porque esta gente va a salir a las calles. Si regresamos al caso de México, digo, para nuevamente poner cosas en contexto, estos 100,000 migrantes chinos, estos 100,000 migrantes españoles van a salir a las calles en México y van a interactuar con otros mexicanos, con instituciones mexicanas, con servicios mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a reaccionar? ¿Y cómo va a reaccionar la gente que conviva o que tenga que convivir con ellos, ¿no? Porque también tú como sociedad también tienes que tomar en cuenta eso. Una cosa es el migrante, cómo el migrante pues accede a esos servicios, cómo los acepta, los trabaja, los entiende, ¿no? Los va asimilando, y cómo también la misma gente va reaccionando al ver a esta gente aquí, ¿no? Entonces, si la sociedad mexicana no lograse absorber a ciertos grupos migrantes y a cierta cantidad de migrantes, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues entonces hay un choque. Automáticamente hay un choque, y esto es inevitable, esto es normal, sucede en todos los países y pasa en Noruega, ¿no? Noruega es un país que ha recibido migrantes de todo el mundo. Simplemente en Stavanger, la ciudad en la que yo vivo, hay más de 180 nacionalidades, y los inmigrantes representamos cerca del 20% de la población, si no es que ya cerca del 21% de la población. En Oslo, por ejemplo, ese porcentaje es poco más del 30%. Imagínate que tu población, imagínate que en una ciudad en México, el 30% de la población sea migrante. O sea, eso, ¿no? Imagínate los choques que existen, ¿no? A nivel nacional en Noruega, pues ese porcentaje es 15%, ¿no? Aquí la pregunta no es nada más si nosotros como migrante nos dejamos absorber, ¿no? O sea, porque uno también tiene que estar predispuesto a eso, sino también si Noruega logra absorbernos y a qué velocidad, ¿no? Porque, nuevamente, no estoy diciendo que si regresamos al ejemplo de los 100,000 chinos y los 100,000 españoles, no estoy diciendo que los chinos no van a lograr integrarse a la sociedad mexicana, pero existe una mayor probabilidad de que un español se integre más rápido que un chino, ¿no? Es una probabilidad. No estoy diciendo que la regla, pero es una gran probabilidad, porque pues el español tiene ya cierta cercanía a la cultura mexicana. No estoy diciendo que el migrante no se puede integrar en Noruega, claro que sí, pero ¿a qué velocidad? Y esa velocidad está determinada, obviamente, tú que tanto luches por esa integración, y también qué tan cerca estés de la cultura que te está recibiendo para integrarte. En cuanto a eso, también quería mencionar que precisamente esto de integrarse es muy importante, porque es, de la manera en que yo lo veo, es un requisito para mantener la paz social, porque al integrarte tú procuras mantener hasta cierto punto de homogeneidad cultural en tu población, y esto garantiza la paz en la plaza pública. Si no hay una buena integración, esa paz social se descompone hasta que se vuelve a balancear, y esos balances normalmente no son pacíficos, porque todos los grupos, con su justo derecho, luchan por una posición en que por derecho les corresponde en la sociedad a la que ahora ya pertenecen, ¿no? Entonces, el proceso de integración, esto de aprender el idioma, esto de adaptar culturalmente, esto de hacer como los noruegos en nuestro caso, pues es una forma de hacer que se reduzcan los conflictos sociales. Yo por eso, en cuanto a la integración, a los mexicanos, siempre les recomiendo y les he recomendado que se adapten, ¿no? Que seamos nosotros los que nos adaptemos, que seamos nosotros los que nos dejemos absorber, en este caso por la cultura noruega. Yo siempre me he regido por la frase que dice que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y punto. Oye, pero es que en México no eras así, y en México era diferente, y en México no sé qué. Pues, hijito, regreses a México, porque aquí no es así. O te adaptas o te vas. Sencillo. Y en México es interesante porque, nuevamente hablando por mi caso, yo recuerdo que en México teníamos como esa creencia, al menos yo en los círculos en los que estaba, o en el ambiente en el que yo estaba rodeado,
había como esta cierta creencia de que el mexicano era muy abierto a los extranjeros, ¿no? Y que nosotros no éramos racistas, que éramos clasistas y que no sé qué, que los estadounidenses ve cómo son de racistas contra los migrantes y que no sé qué y bla, bla, bla. Pero la realidad es que ahora mirándolo desde el otro lado, la realidad es que no sabemos eso. En México no tenemos mucha experiencia con migración masiva, sobre todo no en tiempos modernos. Sí es cierto, durante el siglo XIX recibimos mucha migración europea hasta la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la migración que México ha recibido históricamente ha provenido de países occidentales, es decir, de países con los cuales México comparte cierta cultura, ¿no? A través del cristianismo. Y la herencia europea mexicana, pues al final, porque pues para el final descendemos de España por un lado, ¿no? Históricamente no hemos recibido migración masiva de los países no occidentales. O sea, no hemos recibido migración de países donde no haya una cultura cristiana. De la religión cristiana y otra cosa es a lo que me refiero, cultura cristiana y sobre todo una cultura cristiana occidental. Y no recibimos migración de países que no sean cristianos o sea, culturalmente cristianos, ¿no? Y entonces la realidad, por eso insisto, es que no sabemos cómo sería un choque similar en territorio mexicano. O sea, no sabemos cómo nosotros reaccionaríamos a de repente recibir migración masiva de lugares con los que no tenemos nada en común, por decirlo así. Y en nuestro caso realmente ha sido más el mexicano el que ha emigrado. Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que en ese sentido México pues no nos hace falta mucha experiencia en eso y por eso es muy difícil también hacernos entender como mexicanos porque nos hace falta esa experiencia histórica. Es así de sencillo. Y ya estando de este lado, te empiezas a dar cuenta que, por eso regresa al punto inicial, que no es tan sencillo como todos podemos ser amigos, todos vamos a ser hermanos y el mundo ya no debe tener fronteras porque no. Ojalá un día lo sea así, pero ahorita no puede ser así. Y esto casualmente me recuerda una anécdota personal, pero yo soy de Tampico, ¿no? Yo viví en Tampico y soy oriundo de Tampico y no se me olvida que a finales de los años 90 y principios de 2000 hubo mucha migración de surcoreanos. Esto se debió a que una compañía, un par de compañías, no recuerdo muy bien, que ganaron un contrato con la refinería de Ciudad Madero y pues tenían que hacer unos proyectos o trabajos en la región. Y lo que recuerdo mucho era las reacciones de la población local hacia los surcoreanos. Yo tenía como tipo 15 años, 14, 15 años, 16 a lo mejor. Y era interesante cómo la población reaccionaba de manera, tengo que decirlo, negativa hacia los migrantes surcoreanos. Y también cómo los migrantes surcoreanos pues no mostraban interés alguno por integrarse a la sociedad mexicana en Tampico. Obviamente, digo, siempre había ese que sí se integraba, que lo veías en el centro, ¿no? Tomar el autobús si tú quieres, pero la gran mayoría vivía, o sea, aislada en sus colonias, no salían de ahí y hasta tenían sus propios restaurantes. Y esto está documentado, ¿no? Y durante los años que estuvieron ahí, que fueron pocos, o sea, la gente hasta los tan pequeños, o sea, de la región, hasta les inventaban historias a los pobres surcoreanos, ¿no? Me acuerdo que en la escuela hasta decía, y esto también es interesante, me acuerdo que en la escuela hasta mis compañeros decían que por qué en lugar de surcoreanos no mejor venían estadounidenses a Tampico a hacer el proyecto, ¿no? Y eso también te está diciendo otra cosa, ¿no? El tipo de migrante o el tipo de preferencia migratoria o cultural que una sociedad quiere. O sea, el problema no era el migrante, el problema es que el problema es que eran surcoreanos. ¿Por qué no eran estadounidenses? Decían, ¿no? Que venga un estadounidense en lugar de un coreano. Y es interesante, porque nuevamente el problema no es que sea migrante, el problema es que no es migrante del país que yo quiero. Y eso pasa en Tampico, ¿no? Insisto. Y entonces, nuevamente, ¿no? Aquí ya estamos entrando en otra cuestión porque también es algo muy complicado, ¿no? Hay tratados firmados a nivel internacional que también limitan que los países utilicen medidas culturales para limitar flujos migratorios, ¿no? Porque por justa razón, y qué bueno, pues es considerado racista, ¿no? Y eso incluye a México. Imagínate a México que de repente diga, no, surcoreanos no, que vengan nada más de Estados Unidos o que vengan nada más de un país X y punto. O que México abiertamente diga, estos son los países con los que tenemos afinidad cultural y solamente estos pueden entrar. O sea, pero aunque es afortunadamente ilegal, también tenemos que reconocer que, pues, interesantemente, tiene sentido en la forma en la que abordamos la integración, ¿no? Quienes tienen más facilidad sobre otros y bueno, eso. Y bueno, al final de la historia de los surcoreanos, lo que es importante recalcar aquí es que
en esa historia que estaba platicando, pues los surcoreanos, ellos empacaron sus maletas y se fueron, ¿no? Ellos fueron migrantes de paso, si tú quieres. Entonces, a lo mejor ellos llegaron también con esa mentalidad y dijeron, bueno, pues nosotros no tenemos que adaptarnos, nosotros no tenemos que integrarnos, nosotros estamos de paso, bye, no hay problema. Pero en el caso de nosotros como mexicanos en Noruega, pues no, ¿no? Porque aunque muchos llegamos con la mentalidad de paso, por ejemplo, yo cuando llegué a Noruega, yo llegué creyendo que iba a estar 2 años y me iba a ir, pues al pasar los tiempos, ¿no? Tú también te tienes que fijar ciertas fechas límites, de decir, bueno, ¿qué pasa si ya pasaron 3 años o 4 años y sigo en Noruega, ¿no? ¿Debo considerar yo ya mi estancia un poco permanente o sigue siendo temporal? ¿Por qué? Y entonces, bajo esos cuestionamientos, tú también tienes que empezar a hacer un plan y decir, no, bueno, o sea, si voy a estar aquí, aunque sea temporal, tengo que ser cuidadoso a que tengo que hacer un esfuerzo de integrarme, porque de repente pueden pasar 10 años de tu estancia temporal y ya se te fueron 10 años de tu vida, ¿sí? En lo que no te integraste y ni estás aquí ni estás allá para acabar pronto, ¿no? Entonces, es importante que en esa parte te cuestiones qué es lo que tengo que hacer, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer para integrarnos rápidamente, ¿no? Y yo por eso, como dije ya anteriormente, el idioma es básico, aprende el idioma, pero también imita lo que hace el noruego, ¿no? Nuevamente, la tierra que fueres, haz lo que vieres. El noruego es una persona muy activa físicamente, les gusta mucho hacer ejercicio y practicar deporte, actividades al aire libre, el senderismo, caminatas por el bosque, esquiar, hacer kayak y demás, ¿no? Todo lo que sea deporte, actividad física. También recomiendo mucho actividades de voluntariado, porque aquí en Noruega es muy común realizar actividades de voluntariado en tu tiempo libre. A mí me da la impresión que al noruego le gusta sentirse que ayuda a la sociedad, ¿no? Y que contribuye. La ventaja de participar en una actividad de voluntariado es que es como si estuvieras trabajando, pero no te pagan. Digo, y aunque para muchos eso no es una ventaja, la realidad es que lo es porque te das a conocer de una manera semiprofesional, ¿sabes? O sea, tienes la oportunidad de mostrar ciertas aptitudes profesionales y habilidades a otras personas en un contexto relajado, donde no hay intereses económicos directos porque todo el mundo está haciéndolo de buena fe. Y la gente, como dije, ¿no? La gente está ahí más relajada y aunque está ahí para hacer o producir un bien, lo toma con calma. Yo he tenido experiencias muy positivas de mi voluntariado, que ha sido diverso, y de hecho, a partir del voluntariado, he hecho contactos muy provechosos para mi carrera y mi vida aquí en Noruega. Por eso lo recomiendo. Y bueno, el voluntariado es básicamente 1 hora a la semana. Eso también quiero decirlo. No creas que es mucho tiempo, es 1 hora a la semana, no más. A mí el voluntariado me ayudó mucho, personalmente, a entender dónde yo estaba parado. O sea, cómo se mueven las cosas aquí. Y eso me ayudó mucho a ganar confianza y seguridad de mí mismo estando en Noruega. Muchos creen que al integrarse pierden, o sea, muchos creen que al integrarse nada más, perdón, el idioma y eso, pero es mucho más que eso, ¿no? Y el último punto que quería tocar era esto de la identidad mexicana, porque también, creo que también a ti te ha pasado, ¿no? Que hemos escuchado que muchos de nosotros al principio de los años tenemos miedo de perder nuestra identidad mexicana, ¿no? De, ay, no, es que ya no me van a gustar los frijoles y las tortillas y la corona, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que uno nunca deja de ser mexicano, no puedes dejar de ser mexicano, o sea, uno nació y creció en México, ni porque nos esforcemos podríamos dejar de ser mexicanos. Y honestamente eso yo aprendí a verlo como una ventaja, porque pensé, pues bueno, si por definición siempre voy a ser mexicano, pues ¿por qué no mejor me enfoco, ¿sí? A aprender otra cultura, a aprender algo nuevo. Si ya sé que esto lo tengo asegurado y que no importa lo que haga, siempre va a estar ahí, siempre me van a gustar los frijoles, siempre me van a gustar las tortillas, pues bueno, vamos a probar a otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. eso también yo creo que es importante recalcarlo porque es un miedo normal, a todos nos pasa, pero yo creo que más bien nos tenemos que esforzar en no verlo así, sino es como, ya, es lo que es. Muy bien. Bueno, pues esa es tu perspectiva y también diste una visión de los retos y dificultades que podemos encontrar, que es parte de la integración, el hecho que nosotros mismos como mexicanos tenemos que hacer esfuerzo para integrarnos, para ser parte de la comunidad noruega. Eso requiere un cambio. Ya están los consejos.
participar en organizaciones de voluntariado, ir a las actividades al aire libre. Así es. Y Free Sleep, como le dicen aquí. ya. Y principalmente, pues aprender el idioma noruego, ¿cierto? Sí, el idioma es fundamental. El idioma es fundamental. Sí. Muy bien. Oye, Federico, pues yo creo que esto le va a ser de mucha ayuda a mucha gente que probablemente no la tenga tan fácil para integrarse. Todos la tenemos fácil. Nada más es buscar oportunidades. Sí, sí, sí. Y, bueno, hacer el esfuerzo. Oye, pues muchas gracias por tus perspectivas. Gracias a ti, Cristian, y seguimos platicando. Cuídate. Estamos en contacto. Bye. Bye.